Buenos días, bienvenidos y hoy venimos a hablar de un problema con tecnología que seguramente os suene. Hoy venimos a hablar de desarrollo de software con inteligencia artificial. Y es que a día de hoy todos sabemos que la inteligencia artificial funciona muy bien para el desarrollo de software y es capaz de generarlo de forma casi automática. Y además también oímos noticias continuamente, se espera que haya un aumento de productividad inmenso en los equipos de desarrollo de software. Sin embargo, cuando te pones a hablar con equipos de desarrollo de software, desarrolladores, que han usado o usan la inteligencia artificial, te das cuenta que muchas veces la realidad es otra distinta. Que la usan mucho, pero que no han visto ese aumento de productividad que se esperaba. Si eres un desarrollador, seguramente lo has vivido, de que usas la inteligencia artificial para tareas como hacer un pequeño script de instalación, hacer test, hacer alguna documentación, pero si lo piensas realmente a lo mejor tu día a día no ha cambiado mucho. También puede ser que no seas un desarrollador y que trabajes con desarrolladores y veas que podrían usar muchísimo más la inteligencia artificial, pero no sabes por qué no la usan ni tampoco sabes cómo motivarles. No es un problema de que tengas que hacer más cursos de aprender a programar con inteligencia artificial o de que no estés usando la herramienta correcta. Es un problema de dinámicas, es un problema de que tienes que cambiar el cómo venías programando y empezar a programar con inteligencia artificial. Esto supone una transición que no es fácil y es por ello por lo que hoy os traigo una metodología que a mí, como desarrollador, me ha servido para pasar de usar la IA a ser más productivo gracias a la IA. Para entender todo esto, a mí me gusta empezar hablando de qué es el desarrollo de software, porque muchas veces creemos que el desarrollo de software va de escribir líneas de código y que ser más productivo es escribir más líneas de código. Sin embargo, realmente el desarrollo de software no va de eso, va de entregar funcionalidad. Y es aquí donde nos damos cuenta de que da exactamente igual cuántas líneas de código escribas, cuántos tests, cuánta documentación, cómo de complejo sea tu código, cuando en último término por lo que se te va a medir, por lo que se va a medir a tu equipo, es por la cantidad de funcionalidad que entregas a un cliente, por el aumento de ingresos que hay gracias a tus aplicativos o el ahorro de costes que hay gracias a las aplicaciones o automatizaciones que haces. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta de que sí, la gente usa la inteligencia artificial para desarrollar. Sin embargo, ese código muchas veces no es código funcional, no es código que impacte directamente en un aumento de la productividad. Generalmente cuando hablo con desarrolladores me encuentro dos fenómenos muy recurrentes. El primero es el de que yo suelo llamar onanismo tecnológico, que es el desarrollador que usa la inteligencia artificial, la usa muchísimo y hace código muchísimo más complejo, con muchísimos más test, con además también una documentación que antes no hacía, pero realmente la funcionalidad que entrega es la misma, o incluso muchas veces menor. Y luego después está el segundo perfil, que es el que yo suelo llamar el de no me da la vida, que es gente que sí usa la inteligencia artificial para tareas muy tácticas como puede ser un script de instalación de una base de datos, o hacer una documentación de un proyecto, o a lo mejor hacer una función en particular, pero realmente cuando le dices, oye, pero ¿cuánto de esto haces en tu día a día? ¿O cómo ha cambiado tu día a día gracias a la inteligencia artificial? Te dicen que realmente no ha cambiado mucho porque realmente no tiene mucho tiempo a usarla, tampoco sabe muy bien cómo usarla, no sabe por dónde empezar y no le da la vida. La siguiente pregunta, una vez que hemos entendido que el desarrollo de software no va de escribir líneas de código, sino va de entregar funcionalidad, la pregunta es, vale, ¿y cómo podemos usar la inteligencia artificial para entregar más funcionalidad? Aquí es muy importante entender que la inteligencia artificial no es algo que esté a tu lado y haga que seas más productivo, sino que es un proceso distinto al que veníamos haciendo. El proceso de programación no es igual haciéndolo de manera tradicional que con inteligencia artificial. Y con inteligencia artificial, cuando eres capaz de usarla de manera efectiva, eres mucho más productivo. Pero requiere abandonar el proceso tradicional y abrazar el nuevo proceso, un cambio. Y es en esta transición, en este cambio, donde la gente fracasa. Y es por ello por lo que hoy os vengo a hablar de una metodología que a mí me ha ayudado a hacer esa transición de manera efectiva sin morir en el intento. Esta estrategia es la que yo denomino Ramp Up. Básicamente lo que busca es evitar hacer un cambio de 0 a 100, pasar de no uso la inteligencia artificial a la quiero usar ahora para todo, sino que lo que busca es hacer pequeños cambios en tu dinámica, lo menor posible, cambios atómicos, de manera que de forma escalonada vayas adoptando la inteligencia artificial cada vez más y más. Cada uno de estos niveles aumenta ligeramente la productividad. Ya vemos un aumento al mismo tiempo que seguimos atendiendo a la demanda y a nuestro día a día. Básicamente aquí es donde falla muchas veces la gente, que es el no ser capaz de compatibilizar su día a día con la nueva dinámica.
Yo cuando uso esta estrategia hablo de 3 niveles de adopción. El primer nivel de adopción es el nivel de adopción de inteligencia artificial como herramienta externa. El segundo nivel de adopción es el uso de inteligencia artificial en modo copilotaje o copilot. Y el tercer nivel de adopción es el uso de inteligencia artificial en modo agente. Para poder llegar al tercer nivel es muy importante pasar por los dos anteriores. También esto es un motivo por el que fracasa la gente. Empezamos hablando del primer nivel de adopción de inteligencia artificial en el proceso de desarrollo de software. Y este es el uso de inteligencia artificial como herramienta externa. En este nivel de adopción lo que vamos a hacer es, y esto es muy importante, vamos a no cambiar nada en nuestro proceso de desarrollo. Vamos a seguir haciéndolo como lo veníamos haciendo y con las mismas herramientas. Y la única herramienta que vamos a meter de inteligencia artificial va a ser una herramienta externa al proceso de desarrollo, como puede ser ChatGPT, Gemini, cualquiera de este estilo. Y vamos a hacer dos cosas muy concretas. Lo primero es un diagnóstico o tomar conciencia de cuál es nuestro proceso de desarrollo de software. Desarrollar software es más que simplemente escribir código, como ya hemos visto, y tiene muchas etapas más allá que el proceso de escribir. Tiene primero entender el problema, luego después diseñar una solución, escribir código, validarlo, hacer test, hacer documentación. Aquí nos damos cuenta que diferentes personas, diferentes equipos tienen diferente proceso. Este proceso no es único, depende mucho de cada persona y de cada equipo. Y lo segundo que vamos a hacer es, una vez que entendemos cuál es nuestro proceso, es empezar a pensar cómo podemos usar la inteligencia artificial en todas las etapas de este proceso. Básicamente lo que intentamos es romper con la dinámica de usar la inteligencia artificial para tareas anecdóticas o puntuales y empezar a usarla a lo largo de toda la cadena. Empezar a acostumbrarnos a usar la inteligencia artificial, a hablar con ella en la etapa de entendimiento del problema, preguntándole por casos de uso, o en la etapa de diseño, preguntándole por cómo deberíamos implementar esto o cómo debería ser el diseño de sistemas. Aquí el único objetivo es que empecemos a ser productivos y que las conversaciones que tenemos realmente veamos que nos ayudan a ser más ágiles y a resolver problemas que durante nuestro día a día en este proceso de desarrollo nos atascan. Durante esta primera etapa de adopción de inteligencia artificial, también vamos a centrarnos en aprender dos técnicas de inteligencia artificial para refinar los resultados. La primera técnica se denomina Prompt Engineering. Básicamente esto hace referencia a darle mejores instrucciones a la inteligencia artificial cuando le pedimos algo para que dé mejores resultados. Aquí, por ejemplo, se usan técnicas como la de Role, Task y Format. Al mismo tiempo, también vamos a aprender a usar mejor el contexto. El contexto es el conjunto de información que le pasas junto al prompt para que dé mejores resultados. Esto puede ser, por ejemplo, un archivo, puede ser información en texto plano como ejemplos de lo que tiene que hacer, o incluso puede ser una imagen. Una vez que nos hemos acostumbrado a usar la inteligencia artificial, interactuar con ella a lo largo de toda la cadena de producción de desarrollo de software, estamos listos para pasar al siguiente nivel de adopción, y es el uso de inteligencia artificial en modo copilotaje. Aquí lo que vamos a seguir buscando, y esto de verdad es muy importante, es no cambiar aún nuestro proceso de desarrollo de software. Lo que sí que vamos a empezar a cambiar es herramientas, y vamos a dejar de usar la inteligencia artificial como una herramienta externa, como por ejemplo en el nivel anterior ChatGPT o Gemini, y vamos a buscar una herramienta que nos permite usar la inteligencia artificial de manera integrada o incrustada en nuestra herramienta de desarrollo. Aquí, por ejemplo, sería dejar de usar VS Code tradicional y empezar a usar una herramienta como a lo mejor Antigravity o Cursor, o usar VS Code con GitHub Copilot. Es aquí de donde viene el concepto este de copilotaje, de Copilot, porque fue una de las primeras herramientas que apareció integrada dentro de un IDE. Pero realmente esto aplica a cualquier tipo de herramienta que esté incrustada dentro de un entorno de desarrollo. ¿Qué ventaja nos aporta este tipo de herramientas? Nos aporta que principalmente ya no tenemos que saltar de una herramienta a otra o de una ventana a otra continuamente para preguntar, sino que tenemos todo integrado dentro de nuestro proceso de desarrollo. Una vez que ya hemos naturalizado usar la inteligencia artificial, estamos listos para tenerla al lado. Además, también otra ventaja que vamos a tener es que vamos a empezar ya a usar una herramienta que tiene el contexto del proyecto. Cuando usamos ChatGPT o Gemini, nos damos cuenta de que algo muy tedioso es tener que continuamente estarle copiando y pegando el contexto, el código de un sitio a otro. Mientras que aquí el VS Code, el GitHub Copilot, tiene
contexto de todo el proyecto mientras te está dando la respuesta o mientras estás interactuando con él. Aquí lo que vamos a intentar aprender son principalmente dos cosas. Uno es el cómo gestionar el contexto y empezar a jugar un poco a usar técnicas o shortcuts como el arroba o el ampersand para empezar a pasarle contexto concreto. Decir, oye, quiero que me corrijas este proyecto en particular o este código en particular o este módulo en particular. Otra cosa que vamos a intentar empezar a aprender es la gestión de las sesiones y las conversaciones. Y es que muchas veces a lo mejor podemos tener varias conversaciones en paralelo. Por ejemplo, una conversación de diseño en la que estamos hablando de el caso de uso, de cómo deberíamos diseñarlo, y al mismo tiempo tenemos otra conversación distinta donde queremos preguntarle por temas de implementación, pero no lo mezclamos, lo tratamos en conversaciones distintas. Esto nos permite también que ya empezamos a ser más conscientes de qué forma le tenemos que pasar la información a la inteligencia artificial para dar respuestas mucho más refinadas y que además también nos sean mucho más útiles. Esto nos va a ayudar justamente a lo que comentábamos al principio del vídeo, y es conseguir código funcional. Una vez que nos hemos familiarizado con herramientas como el contexto, sesiones, shortcuts, para refinar los resultados de la inteligencia artificial, estamos listos para pasar al último nivel de adopción de inteligencia artificial, y es el uso de inteligencia artificial en modo agente. En este nivel de adopción vamos ya por fin a abandonar nuestro proceso tradicional y empezar a cambiar el proceso por la inteligencia artificial. Ahora que estamos familiarizados con todas las herramientas y con el uso de la inteligencia artificial, es cuando podemos hacerlo sin riesgo negativo a que impacte en nuestro día a día. También seguramente empecemos a cambiar las herramientas que usemos y ya no vamos a usar un editor de código con la inteligencia artificial al lado, sino que a lo mejor usamos directamente una herramienta agéntica como por ejemplo Cloud Code en el terminal, donde simplemente ves la conversación y le das instrucciones de lo que quieres que haga. Para entender cómo funciona esto, lo primero que hay que entender es qué es un agente. Un agente es una inteligencia artificial con un conjunto de instrucciones en un archivo de texto plano que tiene acceso a herramientas del sistema y que es capaz de hacer una tarea. Por ejemplo, un agente de desarrollo en Python es una inteligencia artificial que tiene un conjunto de instrucciones de cómo programar en Python, de qué cosas tiene que tener en cuenta, de qué patrón de diseño quiero yo o le he dicho que quiero que siga, que tiene acceso a herramientas del sistema como puede ser Python o el terminal y que es capaz de resolver tareas de programación. En este cambio de paradigma vamos a dejar de usar la inteligencia artificial como algo que nos asiste en nuestro proceso para usarla como algo que nos sustituye en ese proceso, donde realmente nuestro papel es más instructivo de decirle qué instrucciones quiero que siga, que es más declarativo de declarar qué quiero que cumpla esa gente y es más de revisión para revisar que los resultados son correctos y si no lo son, saber iterarlo con los agentes para que desarrollen correctamente. Es aquí donde nos damos cuenta que el proceso cambia completamente. Otra cosa que vamos a aprender en este proceso es el concepto de herramientas y MCPs. Y es que es muy importante para que un agente funcione correctamente que tenga acceso a las herramientas que necesita. Por ejemplo, si queremos un agente que sea capaz de analizar el SEO o el SEM de una página web, es muy importante que tenga acceso al navegador y acceso a Internet. Es por ello por lo que muchas veces necesitamos crear MCPs para darle acceso a diferentes herramientas a estos agentes. No voy a profundizar mucho en estos conceptos, pero si os interesa puedo hacer otro vídeo hablando de estrategias de cómo construir agentes de forma modular, de manera que no sean demasiado extensos, para que realmente funcionen bien y al mismo tiempo no sean demasiado verbosos. En resumen, para conseguir que la inteligencia artificial nos ayude a ser más productivos como desarrolladores, es necesario hacer un cambio de dinámica. Esto consiste en dejar de programar como programábamos y empezar a programar de una forma distinta con la inteligencia artificial, en la que la inteligencia artificial hace que seamos capaces de entregar más funcionalidad. Para conseguir hacer este cambio de dinámica, hemos visto que es muy importante hacerlo de manera gradual y no de forma abrupta. Y para ello hemos visto una metodología que es la metodología Ramp Up, en la que hemos visto por diferentes niveles de adopción, empezando por usar la inteligencia artificial como herramienta externa, luego después empezar a usar la inteligencia artificial en modo copilotaje y luego después en modo agente, cómo podemos ir empezando a acostumbrarnos a usar la inteligencia artificial y hacer este cambio de dinámica al mismo tiempo que
seguimos haciendo las tareas de nuestro día a día y seguimos atendiendo a la demanda. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que esta dinámica te ayude a ser mejor programador. Si la has usado, si te ha servido, incluso si echas en falta algo, dímelo. Si quieres que desarrolle un poco más cómo empezar a desarrollar agentes, cómo desarrollar MCPs, de manera que realmente sea más efectiva, déjamelo en comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en próximos vídeos y un saludo.